Bienvenidos hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que usted esté acá. Parece que hoy es día domingo, ¿verdad? Y qué lindo porque tenemos vida, fíjense hermanos, y tenemos la oportunidad de vivir y de estar acá y de decidir, hermanos, y esa es una bendición grande, ¿verdad? Qué bueno que usted decidió venir a la casa de Dios. Hay mucha gente que decidió hacer otras cosas, pero en esos tiempos vivimos, ¿verdad? Yo creo que pues un día van a venir tiempos más difíciles, hermanos, y algo va a pasar en cada familia, pero tiene que llegar el tiempo. Quiero esta mañana, hermanos, hablar precisamente de los procesos por los que Dios pasa a sus hijos. Porque, hermanos, todos pasamos procesos, todos, ¿verdad? Quizá hoy usted está pasando un proceso difícil, pero Dios tiene, con sus hijos, Dios tiene un plan. Con los que no son hijos de Dios, no lo creo. Pero con los hijos de Dios, Dios siempre tendrá un plan, hermanos, y mayormente si nos damos para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Esta mañana, hermanos, quiero que leamos una porción de la palabra del Señor. Allí ahora va a aparecer en la pantalla, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo quiero que leamos este pasaje, hermanos, y que la palabra la agarremos para nosotros, ¿verdad? Yo creo que la palabra es para mí esta mañana y es para usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces la vamos a agarrar para nosotros. Aquí está la parábola de la vid, hermanos. Y yo quiero que analicemos esa parábola que nos dice grandes verdades. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer ahí en la pantalla. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué es una vid, hermanos? Una vid es una planta de uvas, ¿sí? Una planta o un arbolito, no lo puedo decir algo porque al final no tienen, es como una rama de huisquil parecido, hecha guías, hecha ramas, y entonces esa es una planta. Lo digo para que tomemos la idea de lo que realmente Jesús está diciendo, hermanos. Dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, leamos con entendimiento, y dice: y mi padre es el labrador, el que limpia la planta. ¿De acuerdo, hermanos? Sigamos en el 2. Todo pámpano. Ahora, nosotros no usamos la palabra pámpano, usamos la palabra rama. Dice: toda rama. ¿De acuerdo? ¿Van conmigo? Dice: toda rama que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice, hermanos? El que limpia, ¿verdad? La quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermanos? La palabra nos puede limpiar si la ponemos por obra. Si no la ponemos por obra, la palabra no nos limpia. ¿De acuerdo, hermanos? Hay mucha gente que por años se nombra cristianos, pero que no los ha limpiado la palabra, porque no ha aplicado, no ha vivido la palabra. ¿De acuerdo, hermanos? Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Sigamos leyendo. Lean el 4, por favor, ustedes. Leanlo, dice: permaneced. Lindo lo que dice, ¿verdad? Sigamos leyendo. Yo soy la vid,
vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice, hermanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Lindo, ¿verdad? Ahora, 6 dice, hermanos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano o como rama que se arranca y se secará. Y lo recogen, ¿y qué dice, hermanos? Y los echan en el fuego. ¿Y dónde es el fuego? El infierno, ¿verdad? Y arden. Versículo 7 dice, leámoslo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Dice, hermanos, siéntense por favor. Dice, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. ¿Cuánto fruto estamos dando, hermanos? Porque esto es para todos, ¿verdad? Yo le decía, oía al pastor Adrián Rogers y hizo tanto énfasis, hermanos, en que lo que Dios va a calificar el día que lleguemos al cielo fueron las almas que ganamos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas almas ha ganado usted para el reino de Dios? Pero así de veras, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que ganan almas, pero no se ve el fruto. Y aquí se habla de un fruto que tiene que verse, porque si no, de vale hablé, ¿verdad? ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cuántas almas vamos a entregar el día que lleguemos al cielo a Dios? Señor, aquí están las almas que gané para tu reino. Puedo recibir mi recompensa. Creo que la recompensa y la única y la más grande que Dios nos dará es de las almas que ganemos. ¿Sí, hermanos? A mí me habló esa prédica porque el hermano hizo tanto énfasis. Yo no lo había visto así, porque uno piensa que haciendo esto, haciendo lo otro, o incluso si predicamos pero no hay fruto, ¿de qué sirvió? Entonces tiene que verse la evidencia. Y aquí habla de dar fruto, hermanos, de dar fruto. Esta parábola es preciosa realmente. Dice, hermanos, yo soy la vid, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El que cuida, el que limpia, el que... Yo quiero hablar de una palabra esta mañana, hermanos, el que poda las plantas para que den fruto. ¿Cuántos tenemos la idea, hermanos? Porque miren, incluso si algunos, aunque aquí casi ninguno tenemos jardines, pero los que tienen jardines, ¿verdad? Y tienen el privilegio de vivir un poquito más amplios, porque algunos vivimos así muy encerrados, las plantas o los rosales, si no se limpian, si no se podan, ese rosal va envejeciendo y ya no echa rosas buenas. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Tiene que podarse bien para que siga echando nuevos retoños y de preciosas rosas. De lo contrario, hermanos, ya no da rosas. Dará unas todas feitas por ahí, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, Jesús dice, yo soy la vid, la planta de uvas, el árbol de vida. Y vosotros, dice, sois las ramas. Las ramas. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Ramas. Realmente la mayoría de árboles echan sus frutos en las ramas. ¿Están de acuerdo? Solo conozco uno que lo echa en el tallo, el cacao, ¿verdad? ¿Han visto una planta de cacao? Y a veces hasta allá abajo ahí, en el árbol grueso sale una fruta, extraña esa fruta. Pero la mayoría lo echa en sus ramas. Entonces, y Jesús dice, hermanos, estoy haciendo un poquito de énfasis en esto porque quiero explicar qué es una poda.
Y dice Jesús: toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que va a hacer el labrador? La corta. Eso es lo que se hace regularmente. Todos tenemos esa idea, ¿verdad? Porque ¿para qué está ahí esa rama? Es infértil. Fíjense que yo tengo unos árboles de limón en la costa, de limón persa. Hayan visto unos limones. Y hay ramas que totalmente son infértiles. Y ya aprendí cuáles son. De repente me pongo a cortar, esta no va a echar, solo echa espinas. Porque es como un chicote recto que va creciendo. Esas ramas no dan fruto. Y uno ya se va dando cuenta, esta por gusto, ¿verdad? Solo le está robando vida al árbol y se corta. Pero los que se dedican a esto son expertos, saben mucho más, ¿verdad? Porque, hermanos, eso es lo que Jesús está diciendo. Toda rama que en mí no lleva fruto será cortada. Luego dice, hermanos, y la que en mí lleva fruto será podada para que lleve más fruto. Extraordinario lo que está explicando Jesús. ¿Y quiénes son esas ramas? Nosotros. ¿Lo aplicamos a nuestra vida o no? ¿Es para eso o no es para eso? Porque de nada sirve tener la palabra. Y Jesús dijo que la palabra nos purifica. Ya, si la aplicamos, si la vivimos. Porque el diablo sabe bien la palabra y no ha dejado de ser diablo, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? No basta con saberla. Es necesario vivir la palabra, hermanos. Y esa es la decadencia en la que vive la iglesia hoy. Porque, hermanos, la iglesia se ha vuelto como un club en muchos lugares. La gente va los días domingos, pero vive la vida durante la semana a su manera y antojo. No cambian. Entonces la palabra no los ha limpiado. Y puede pasarnos a nosotros también. Tener conocimiento, pero seguir haciendo lo malo. Tener conocimiento, pero viviendo una vida desordenada que deja mucho que desear. Incluso hasta alardear, ¿verdad? Pero ¿dónde está mi fruto y el suyo, hermano? ¿Están de acuerdo? Tenemos que dar fruto. Ahora, fíjense, hermanos, que por eso he estado hablando un poquito de los procesos, porque los procesos son las circunstancias que Dios permite en nuestra vida para ayudarnos a limpiarnos, a podarnos. ¿Sí? Podarnos. Regularmente las podas no nos gustan. Fíjense, hermanos, que los procesos regularmente los vivimos todos, cristianos y no cristianos. Hay gente que se la está llevando el diablo allá afuera, pero ni así busca a Dios, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? De veras, pero gloria a Dios por usted y por mí, es lo que dijo Pedro: gozaos en las pruebas. No, gócense porque tienen a Dios en la prueba. Y hay gente que no tiene a Dios, están solos en las pruebas. Lo que Pedro dice allá no es que nos gocemos de la prueba, sino nos gocemos de que tenemos a Dios a quien acudir. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, fíjense, hermanos, que les decía, todos vivimos procesos, pero en los hijos de Dios pueden dejarnos enseñanzas poderosas los procesos. Nos forman como personas fructíferas en la vida. Para eso sirve la poda, para que esa rama dé más fruto. Nos forman el carácter correcto. Las adversidades más terribles, hermanos, nos forman el carácter. Si todo es color de rosa, como aquel hijo que se consiente en todo, ¿tiene carácter ese hijo para enfrentar la vida? No lo tiene. Como aquella hija que se consiente en todo, ¿va a tener carácter para enfrentar la vida? No. Cuando ya papá y mamá no están, se la va a llevar el enemigo, porque no tiene carácter. Entonces, hermanos, las adversidades nos forman el carácter. Por eso les decía, ¿cuántos consideramos que estamos pasando un proceso, hermanos? Yo sí lo creo.
Quizás estoy pasando el proceso más duro de mi vida, o uno de los más duros. Yo lo creo, pero estoy confiando en Dios, y Dios lo sabe, que Dios me va a sacar de todo esto y que pronto van a venir tremendas bendiciones a mi vida. Yo lo creo, pero le animo a que usted crea también, porque ¿por dónde va usted? Si no tenemos esperanza, seríamos como un barco perdido en alta mar. ¿Para dónde agarra? Para ningún lado, ¿verdad? Sobrevive. Y sobrevivir no es vivir, hermano. ¿Están de acuerdo? Solo es medio irla pasando, como usamos ese dicho. Eso no es vida. Tenemos, hermanos, que tener propósito en la vida. Y si usted está pasando algún proceso difícil, dele gracias a Dios. Después de ese proceso difícil, yo creo que Dios nos va a bendecir grandemente. Yo lo creo para mí. ¿Cuánto lo creen, hermanos? De veras que sí. Pero tenemos que aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar, o Dios nos está enseñando en los procesos. Si no las aprendemos, el proceso sigue porque no aprendimos. ¿De acuerdo, hermanos? Como el que pierde un grado, ¿verdad? De estudio en la escuela o en la universidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se pierde una asignatura, una materia o un grado? Puede repetirlo. Por eso Dios tiene repitiendo a muchos el mismo grado, la misma asignatura por muchos años, porque no han aprendido, y Dios no los puede pasar a otro nivel, hermanos, porque no se ha aprendido. Para que Dios nos pase a otro nivel, tenemos que aprender en el que estamos hoy. ¿Cuántos están de acuerdo? De lo contrario no pasamos. Fíjense, hermanos, que podar, ahora lo explico. Por medio de una poda correctamente hecha, las plantas toman fuerza para crecer e incluso mejoran la floración y su desarrollo. Al podar una planta se está controlando el crecimiento de la misma, ayudándola a que obtenga la estructura necesaria para que las ramas puedan soportar el peso del fruto. Fíjense, hermanos, que cuando podar conlleva los siguientes pasos. Escuchen bien, porque como nosotros somos las ramas, de repente Dios nos está podando ahora y tenemos que aceptarlo, porque las podas son dolorosas. Cuando a una planta se le cortan todas las ramitas, queda hasta feita queda, ¿verdad? Ya está, a ver si no se seca, pero no se va a secar. ¿Cuántos estamos acá, hermanos? ¿Sí? Ahora, podar, hermanos, uno de los pasos es eliminar las partes enfermas del árbol. Algunas ramitas secas, algunas ramitas infértiles. Hay ramitas que solo están tomando vida del árbol, pero que no están produciendo, se cortan, se cortan, se cortan. ¿Sí? Cortar las ramas inútiles o envejecidas. Despojarse de todo el follaje estéril. A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? La planta en el momento de la poda, ¿queda bonita o queda fea? Regularmente queda fea. Toda trillada, ¿verdad? Porque, hermanos, las podas son dolorosas. De repente usted está pasando un tiempo de eso. Tenemos que asimilarlo correctamente, porque entre más rápido lo asimilemos y aprendamos, más rápido vamos a pasar de grado. Entre más nos tardemos y nos volvamos necios, desobedientes, caprichudos, usted ahí se va a mantener muchos años. ¿Sacamos conclusiones? Porque no nos puede pasar Dios al siguiente grado, porque todavía no hemos ganado este. ¿De acuerdo, hermanos? Yo espero que esto nos sirva realmente. Ahora,
Fíjense, hermanos, que la Biblia habla de dos cosas parecidas. La poda y el barbecho en la Biblia son esenciales. La poda se le hace a la planta en crecimiento. El barbecho es la preparación del terreno que esté lo mejor para que esa planta que se sembró allí realmente absorba buenos nutrientes, hermanos, y se dé muy buena. Y esto iría a la palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿verdad? Porque, hermanos, hay muchas iglesias lamentablemente que no están predicando la sana doctrina, hermanos, enseñando un montón de cosas a su antojo, a la conveniencia del líder o del pastor, hermanos, que en nada está beneficiando a ese pueblo. Decía, hermanos, que la poda es para que, lo leímos, ¿verdad? Lo estoy repitiendo para que se nos quede. Cuando una rama está dando fruto, dijo Jesús, mi Padre que es el labrador la va a podar para que lleve más fruto, más fruto. Y yo les pregunto otra vez, ¿estamos dando fruto, hermanos? ¿Dónde está la evidencia de nuestro fruto? Porque si no nos debe de preocupar. Quizás no nos sintamos mal ahora, sino tomemos verdadera conciencia. Porque, hermanos, la iglesia vive en decadencia porque ha perdido la conciencia. Muchos solo estamos echándole la culpa a otros del estado de la iglesia, pero quede en mí y quede usted. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde están las evidencias de la gloria de Dios en usted, en mí? Porque es fácil ponerle el dedo a otro, pero yo vivir una vida a veces hasta en pecado, hermanos. ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que la iglesia debe de tomar vida, de tomar conciencia, hermanos, de volver al camino que nos puede llevar a la vida eterna. Pero es tiempo de decir, yo soy responsable del estado de la iglesia, del estado de mi familia, del estado de mi matrimonio. Yo soy responsable. ¿Es cierto o no es cierto? Porque ¿qué nos sacamos en estar echando la culpa a otro cuando no hay evidencias? ¿Dónde están mis hijos y mis hijas? ¿Dónde está mi gente? Me gustó lo que predicaba hermana Zanaida. ¿Se recuerdan? Los que estuvimos. Porque a veces la iglesia ni viene, aunque tengan tiempo, no vienen ni a los cultos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos, hermanos, como hijos de Dios? Dios nos puede confiar a nosotros. ¿Sabe Dios quién es usted y quién soy yo, hermano? ¿Sabe Dios eso? Debiera de saberlo. De hecho lo sabe, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermanos, que Jesús maldijo a una higuera. ¿Por qué la maldijo? ¿Se recuerdan? Se acercó a ver si tenía unos higos. Una higuera es una planta de higos. Y cuando Jesús se acercó porque llevaba un poco de hambre, vio que la higuera, hermanos, no tenía fruto. ¿Qué tenía la higuera? Solo hojas, solo ramas. Y, hermanos, pero no tenía higos. Y aquí aplico una cosa. Hay creyentes que lo único que tienen es un montón de hojas, pero no tienen fruto. A veces hasta se habla bonito, pero no hay fruto, pero no hay evidencia. ¿Dónde está la evidencia, hermanos? Ahora, Jesús se acercó y por último, cuando ve que la higuera no tiene frutos, ¿qué hizo Jesús? ¿Te recuerdan? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Al día siguiente pasaron y la higuera estaba seca. Murió. Porque, hermanos, debiéramos de esto, nos debiera de mover, hermanos, a todos nosotros. Porque, hermanos, si no estamos dando fruto, si no hay evidencias en nuestra vida, hermanos, es un peligro grande, ¿verdad? Porque en la poda esa rama se puede ir. Ya te di tiempo y no echaste fruto. ¿De acuerdo? Tomamos conciencia.
Por eso yo les decía, hermanos, y Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. No nos dejemos impresionar, hermanos, porque habla bonita o porque se acerca con usted, hermano Manuel, y dice el Señor. ¿Qué Señor? ¿Dónde está la evidencia de que esta es una mujer de Dios, que este es un hombre de Dios? ¿Dónde está? Ya es tiempo que maduremos, hermanos, y sepamos discernir entre el hombre de Dios y la mujer de Dios y el que es un farsante nomás. No debemos de dejarnos engañar y persuadir por alguien que nos endulza a veces porque quiere conseguir algo de nosotros, pero que realmente no es un hombre de Dios y no es una mujer de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Tengamos cuidado, es tiempo, ya suficientes años hemos pasado para que el diablo no nos engañe, ¿verdad? Y si con los años que ya hemos vivido nos dejamos engañar, entonces somos unos niños espirituales. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, fíjense, hermanos, que por eso decía, hay creyentes que tienen muchas hojas, pero no tienen fruto. ¿Qué se necesita entonces? Ser podados. Ser podados, porque cuando un árbol no está dando fruto, lo que necesita es una poda. Y saben, hermanos, que la poda no solo arregla al árbol de lo superficial, de lo que se ve, sino también de lo interno. Cuando un árbol es podado, la misma reacción hace que ese árbol eche raíces más profundas. Y en la vida espiritual es así. Los problemas, las adversidades, los momentos difíciles nos deben hacer a nosotros echar raíces más profundas espiritualmente hablando, ¿verdad? No convertirnos en peores cristianos, no. Entre más pruebas, mejores cristianos debemos de ser. Entre más años van pasando, mejores cristianos debemos de ser. No peores cristianos, porque entonces de nada sirvió. ¿Cuántos somos mejores? Debiéramos de ser mejores. ¿Es cierto o no es cierto? Porque los años nos deben hacer que esas raíces se vayan más profundas. Ahora soy mejor. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Es mentira lo que estoy diciendo o es correcto? Juzgue usted, ¿verdad? Porque lo que trato es de que nos ayudemos y nos eduquemos todos, hermanos, y nos motivemos todos y nos cimentemos todos, como Jesús dijo en la palabra, para que un día usted eche mano o entre a la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, pero hay que cuidarla. ¿La estamos cuidando? De veras, la vida eterna ya la tenemos. Yo creo que si muero ahora mismo, me voy con Dios. Lo creo fielmente. ¿Cuántos lo creen? Porque si usted no cree, usted no es salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dice así la Biblia o no? Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Por tanto, dice la Biblia que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿A quién galardona a Dios? A los que le buscan. Es cierto, hermano. Dice el hermano Manuel que el que no esté seguro de su salvación tendría que reconciliarse, y es muy acertado. Porque el que no está seguro sencillamente no es salvo. Sí, usted está pasando su tiempo. Porque la salvación es por fe, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es obvio que las obras solo son la consecuencia de una vida salvada. ¿Entendimos eso, hermanos? Las obras son la evidencia de que alguien realmente es salvo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Así es, hermano. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Ahora, yo creo que esta palabra nos puede ayudar mucho. Fíjense, hermanos, que yo les decía, vivimos, casi todos los predicadores están predicando, estamos en tiempos tan difíciles. Estamos en tiempos tan difíciles. Porque, hermanos, ¿a usted le consta que aquí yo predico la palabra o predico cuentos? Usted es testigo. Ahora, fíjense, hermanos, que vivimos tiempos tan difíciles que a veces lo que pretendemos es lavarnos las manos con otro. Es que es por esto.
Es que es por esto otro, o por esto. ¿Y usted cree que Dios va a aceptar esos cuentos de nosotros? Y hermanos, cuando un hombre se levanta lleno de Dios, ¿lo puede detener el hombre? Cuando una mujer realmente se levanta llena de Dios, ¿lo puede detener el hombre? No. Cuando se levanta a pelear, sí, ¿verdad? Pero lleno de Dios no lo creo. ¿Quién? Fíjense, hermanos, que oía una anécdota de un hombre maravilloso que era el sobrino del pastor, pero cuando él se convirtió a Cristo, parece que era de apellido Whitfield. Fíjense que dice que en la iglesia él comenzó a comer tanto de Dios que en pocos días el hombre se le miraba la gloria de Dios. Y comenzó a estudiar la Biblia y a meterse con Dios y con el Espíritu Santo. Y en poco tiempo el hombre se le miraba la gloria de Dios. ¿Y saben qué hicieron los líderes de la iglesia? Se molestaron. Se molestaron con él y hablaron con el pastor. Mira, pastor, tu sobrino se le está pasando. ¿Pero se está pasando en qué? Es que se dedica mucho tiempo para ayunar, para orar, para buscar. Eso no lo hacemos en la iglesia nosotros, los viejos que dominaban la iglesia, ¿verdad? Y entonces es insólito, es absurdo que alguien quiera detener a un hombre lleno de Dios, a una mujer llena de Dios. ¿Quién lo puede detener? Si Dios le da la bendición, si Dios le da el fuego, si Dios le da la gloria a ese hombre, ¿habrá alguien que lo detenga? No, ¿verdad? Me gustó, estaba hablando uno de los predicadores que oigo, y los demás se molestaban porque en poco tiempo este hombre superó a muchos viejos de 10, 20, 30 años en la iglesia, porque se le miraba lleno de la gloria de Dios. Y yo saqué conclusiones. ¿Quién podrá detener a un hombre de Dios? ¿A una mujer de Dios, hermanos? ¿Podrá el hombre detenerlo? No, jamás. Ahora, fíjense, hermanos, que pensemos un momento. Dios determina en su misericordia pasarnos por procesos para hacernos crecer, para podarnos, hermanos. Permite Dios que su amor abra nuestro corazón y nos guíe el proceso de poda destinado únicamente a ayudarnos para producir frutos. ¿Ya? La poda es para producir, hermanos, para producir. Y hermanos, Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Miren lo que dice. Maravilloso, ¿no? Para que dé más fruto. Entonces yo he pensado, hermanos, ¿cuántos vamos en ese proceso por su misericordia, Dios? Porque Él como podador, cortemos esta rama, ¿verdad? Ya la aguanté mucho tiempo, no dio fruto. Y esa rama puedo ser yo o puede ser usted. ¿Están de acuerdo? Qué callados se me han puesto, hombre. Pero tomemos conciencia, de veras, de veras, de veras. Ahora, hermanos, miren, pensemos un poquito en la vida de un hombre de Dios que a mí me parece extraordinaria su historia. Allá en el Génesis, José el soñador. José, pensemos un momento en esto. Él fue procesado para convertirlo en gobernador de Egipto. Conocemos la historia la mayoría, ¿verdad? José el soñador fue procesado, fue podado, llevó un proceso en su vida para convertirlo allá en gobernador de una nación extraña. Hermanos, para los judíos, la nación en ese momento más grande del mundo, más poderosa del mundo en ese momento. ¿Recordamos la vida de José? Leamos un poquito entonces, por favor, hermano Abiel. Génesis, de regreso a Génesis se llama un programa por ahí, ¿verdad?
El primer pasaje de Génesis está en Génesis 39, creo, 37. Hombre, si fue el primero que te mandé, mi hijo, de Génesis, ¿verdad? Es obvio que lleva un orden. Ahí está la historia de José. Miren, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Luego dice, hermanos, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Se recuerdan? Más tarde llamado Israel, ¿verdad? José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Puro pollo, ¿verdad? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Leamos esta historia, bien linda, y saquémosle provecho, aplicaciones para nuestra vida. Dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre. ¿Qué dice, hermanos? La buena fama de sus hermanos. La mala fama que tenían sus hermanos, ya se habían creado buena. Hermanos, ¿cuál es nuestra fama? Y amaba Israel, ahora ya no es Jacob, ahora es Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Sigamos leyendo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice, hermanos? Le aborrecían. ¿Quiénes? Sus hermanos. Así que no nos extrañe que algunos hermanos nos aborrezcan. ¿De acuerdo? Y no podían hablarle pacíficamente, siempre le estaban gritando a aquel. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Miren lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. No fue sabio en contarles eso, ¿verdad? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron. ¿Qué dice, hermanos? Aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Ayúdenme a leer. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué dice, hermanos? Envidia. ¿Qué eran de ellos? Hermanos, ¿verdad? Mas su padre meditaba en esto. Creo que hasta ahí lo dejamos. Ahora, ya tomamos la idea, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que yo quiero que analicemos este asunto. Que José, hermanos, parece que era el hijo número 11 de Jacob. ¿Están de acuerdo? De último nació Benjamín, ¿verdad? Ahora, ¿qué difícil es difícil? Miren, los sueños son grandiosos, pero se paga un precio para alcanzarlos. Los sueños son maravillosos. ¿Quiénes tienen sueños, hermanos? Porque es bueno soñar, pero hay que pagar un precio para alcanzarlos. No se dan por arte de magia, ¿verdad? ¿Ya? No, hay que pagar un precio. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, digo algo más. Cualquiera puede tener grandes sueños. Oigan esto. Estaba pensando y escribiendo.
pero no cualquiera los alcanza. Se requiere batalla, trabajo, lucha, sudor, penas, tristezas, ayunos, dolores, críticas, de todo para poder llegar. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, hermanos, yo creo que Dios procesa a sus hijos, oigan esto, para luego confiarles grandes bendiciones. Si no aprendemos durante el proceso, Dios no puede poner en nuestras manos, hermanos, la bendición que Dios quiere. Porque si no nos capacitamos, esa bendición sería un desastre en nuestras manos. ¿Es cierto o no es cierto? Como aquel que le heredan un montón de dinero y como no estaba enseñado qué hacer, al ratito lo hizo pedazo. ¿Es así o no es así? Porque no se le había enseñado cómo lo iba a utilizar. Pero Dios, hermanos, siempre, cuando nos va a dar algo, primero nos capacita. Dios sí es maravilloso como buen padre, ¿verdad? Dios nos capacita para después dárnoslo, para que realmente lo sepamos utilizar. Ahora, José fue procesado, hermanos. Este José que soñó estos sueños, pero les decía, no son fáciles los procesos, son dolorosos, son difíciles, llevan su tiempo. Y solo los valientes siento que aguantan. ¿Creen ustedes que José fue valiente? Lo vamos a ver bíblicamente. Miren, José era hijo de una de las esposas de Jacob. Parece que tenía 4, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mamá de José? Raquel. Ahora, por alguna razón, Jacob o Israel, hermanos, como este muchacho ya le estaban haciendo en la vejez, como que tenía un poco de más cariño por su hijo, ¿verdad? Aquí dice que eran preferencias, pero yo no siento que eran tanta preferencia, sino tal vez por ser ya grande, ¿verdad? Yo quisiera tener un mi Benjamín, ¿verdad que sí? Y ahora con la poquita experiencia que aprendí, pues sin duda yo tendría un gran aprecio por Benjamín. ¿Qué aprecio tiene usted, hermano Noé, por su Benjamín? ¿Es el preferido? ¿Como el de Jacob? Ahora, veamos. Miren, hermanos, pero esto le causó a José, hermanos, que todos sus hermanos, que eran hermanos, lo comenzaran a llevar muy mal. ¿Qué había en el corazón de sus hermanos? ¿Era un corazón sano el de sus hermanos? No, porque, hermanos, ese corazón de sus hermanos estaba como el corazón de nuestros hermanos, ¿verdad? No, son bromas. Pero pudiera ser en algún momento, pudiera ser que aún en la iglesia o dentro de nuestras mismas familias no nos amamos bien, porque el corazón del hombre es así. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos realmente le aman a usted dentro de sus hermanos y su familia, hermanos? De veras, tomemos buena conciencia. ¿Verdad que a veces hasta ahí hay odio, hay rencor, hay envidias? A veces si usted está prosperando, ¿se alegra su familia, hermano? A veces no, lo que hacen es hablar. Desgraciadamente esa es la naturaleza del ser humano sin Dios, ¿verdad? Sin Dios. Porque cuando Dios verdaderamente entra, el hombre se vuelve diferente, la mujer se vuelve diferente, hermanos. Pero cuando no está Dios, el hombre está lleno de odio, de envidia, de rencores, de resentimientos, de esto, de habladurías. Habla hasta de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus tíos, de todos. ¿Conocen a alguien ustedes así? Eso es lo típico del ser humano, ¿verdad? Sin Dios. Pero con Dios, los que realmente tenemos a Dios, deberíamos de ser diferentes. Debemos ser diferentes. No podemos venir con el cuento que somos buenos cristianos, pero a cada rato nos comemos a los demás, ¿verdad? Y sonría si puede decir, hermano Gillo, porque a veces no podemos, ¿verdad?
Ahora, sigamos aprendiendo. Agarrémoslo para nuestro provecho, hermanos. Entonces, con Cristo, el que está en Cristo, hermanos, debemos ser nuevas criaturas. Así dice el apóstol, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vamos a tener ídolos, ya no vamos a seguir falsas religiones y falsas creencias o falsas costumbres, hermanos, como muchos todavía, que era la tradición de mis padres. Eso ya no sirve, eso es basura. Si eso nos enseñaron fue por error, por ignorancia, pero ahora que ya comprendimos la verdad, es tiempo de botar toda ignorancia. ¿Están de acuerdo? No puedo decir, esta semana fui ahí con los mormones, la otra voy con los testigos, la otra voy a la católica y después vengo con ustedes. ¿Verdad? Entonces, no estoy en nada. Ahora, hermanos, miren, José fue rechazado y aborrecido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, ¿se recuerdan? Y por último, José fue encarcelado antes de llevarlo Dios a la cumbre. Pasamos procesos, hermanos, incluso hasta en el mundo, ¿verdad? Yo leí, ustedes saben, de don Nelson Mandela. Y eso es que en el mundo, ¿verdad? Estuvo 28 años preso en una cárcel en Sudáfrica. Y después de 28 años de estar preso en Sudáfrica, hermanos, un día salió de la cárcel y se convirtió en presidente de la nación más rica de África, Sudáfrica. Cualquiera puede decir 28 años preso, está muerto, man. Pero no. Y eso es que gente que no tiene a Dios en su corazón. Pero usted y yo, hermanos, que confiamos en un Dios todopoderoso, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? Si nos ponemos en el lugar correcto, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y para el que cree, todo es posible. Para el que no cree, no hay nada, ¿verdad? Todo verdadero éxito, hermanos, conlleva sacrificio, estudio, trabajo, desvelo, vigilias, hambre o ayuno, ¿verdad? Para el que no tiene a Dios es hambre. Para los que ayunamos es un sacrificio para Dios. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Y si usted se está esforzando, sígase esforzando. Gloria a Dios, lo felicito y su esfuerzo va a honrar a Dios. José tenía el privilegio de ser el penúltimo hijo de Jacob, ¿verdad? Y muy amado de su padre. Un día sus hermanos como le tenían, pero que lo que rebalsó la copa de la envidia, del odio y de que le caía mal a su hermano, perdón, fue que él le contara los sueños. Los sueños rebalsó la copa de ellos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este patojo malcriado un día va a reinar sobre nosotros? ¿Qué te has creído vos, mi hijo? ¿Qué se cree verdad? ¿O qué se cree el hermano José? ¿De acuerdo, hermanos? Perdonen que vamos a echar un traguito porque creo que lo necesito. Gracias por el té, hermano. Y gracias a las hermanas que traen té. Que Dios le recompense eso. Un vaso de agua tendrá recompensa, ¿verdad? Ahora, entonces, hermano, los sueños. Y yo oí de un predicador y también me gustó eso. Cuando usted tiene brillantes sueños y grandes ideales, él dice, no se los cuentes a cualquiera. Porque muchos lo que van a hacer es a enojarse, a burlarse y a llenarse de envidia. ¿Qué se cree este? ¿Oyeron lo que me contó? No le cuente usted sus grandes sueños a cualquier persona. ¿De acuerdo, hermanos? Cuénteselos a Dios, y si tiene a alguien verdaderamente de confianza, cuéntese. Y si no, mejor entre Dios y usted ahí se queda. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, fíjense, hermanos, que un día
decidieron matar a su hermano, porque lamentablemente su papá no tomó en cuenta, o tal vez no se había dado cuenta, y lo mandó a dejar comida a José, a sus hermanos. Se les dio el momento que querían los tipos. Cuando lo ven venir de lejos, dijo: ah, allá viene el soñador, hoy no las va a pagar, ¿verdad? Pero su hermano Judá, creo que fue, dijo: no lo matemos, hombre, mejor echémoslo en esta cueva, en un hoyo que había, y ahí lo metieron. ¿Se recuerdan de la historia, verdad? Y de repente ven venir una caravana de ismaelitas, mercaderes, comerciantes, y dice: ¿por qué no vendemos a José? Porque en ese tiempo se comercializaba mucho los esclavos, hermanos, y José, como estaba buen mozo, ponchadito, hermoso así como nosotros, ¿verdad? Este se vende rápido. Y lo vendieron. ¿Es así o no es así? Se lo dieron a los ismaelitas, y los ismaelitas le dejaron ahí para los dobles litros de Coca-Cola ahí en el campo, y se lo llevan, hermanos. Y allá el pobre José, ¿creen ustedes que estaba contento? No, estaba pasando aflicciones. Allí comenzó un proceso tan difícil, tan duro, porque José se dio cuenta del odio que tenían sus hermanos. No solo lo querían matar, lo echaron entre una hoyo, una cisterna con lodo, hermanos, y después se lo venden a hombres extraños. Y José, ¿qué iba haciendo en el camino? ¿Iba maltratando o renegando, o estaba esperando en Dios? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que José estaba esperando en Dios, sufriendo en silencio, sin abrir la boca, sin maldecir, sin blasfemar. Porque qué terrible, hermanos, cuando estamos pasando una prueba y maldecimos y hablamos y le echamos la culpa a otro, y arruinamos todo. Así no nos va a ayudar Dios. Yo creo, hermanos, que José se mantuvo calladita la boca. Estaba sufriendo en silencio, pero él tenía una relación con Dios, y José estaba esperando en Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos estamos esperando en Dios, hermanos? Yo le animo a que aprendamos a ser gente madura, gente de Dios, en lugar de andar abriendo la boca y hablando mal de los hermanos y blasfemando y diciendo esto y lo otro. Aprenda usted a callar y a esperar en silencio, porque si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, Dios lo va a honrar en su momento. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si comenzamos a blasfemar y a hablar del que se nos pone frente, ¿y cómo nos va a ayudar Dios? Ahí va el pobre José. De repente hasta lo amarraron, ¿verdad? Cuando llegaron allá a Egipto, hermanos, ¿qué? Lo pusieron a la venta junto con los otros esclavos que llevaban. Y de repente don Potifar, que era como el general del ejército o un mandamás de Faraón, se le había muerto su esclavo anterior. Y de repente: voy a ir a buscar a un esclavo porque este ya se murió, ¿verdad? Y van y ve a José, hermanos, y lo compró. Tomamos la idea. Algunas cosas no las dice la Biblia, esas las digo yo, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo. Pero ¿por qué fue a buscar otro esclavo? Bueno, algo le pasó al anterior, ¿verdad? Necesitaba a alguien que le ayudara. Y compran a José, hermanos, y se lo lleva. Se lo lleva para su casa y lo pone a trabajar. Y la Biblia dice, hermanos, miren: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. 39, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José. Esa es la clave, hermanos. ¿Está Dios con nosotros? Deberíamos de tomar un tiempo para contestarlo, ¿verdad? ¿Está Dios con nosotros, hermanos? Debería de estar. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué nos va a hacer falta? Donde está Dios, hay de todo, está todo, está la bendición. Pero donde no está Dios, hermanos, allí falta todo. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Y qué más dice, hermanos? Me ayudan a leer. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién vio? El egipcio se dio cuenta: qué esclavo el que hoy me compré. Ese no es como los demás.
Los demás había que pegarles para que hicieran las cosas. Este es al revés, hace todo y Dios lo prospera. Extraordinario, ¿no? Sacamos conclusión, hermanos. Ahí donde usted está trabajando, donde usted se está moviendo en la empresa, ¿usted realmente es bendición, hermano? Debiera serlo. No trabaje solo por ganarse el dinero, porque usted no está honrando a Dios de esa manera. Lo que usted hace tiene que ser de bendición ahí donde usted trabaja. ¿Es correcto o no es correcto? Porque hay gente, hermano, yo le he dado trabajo allá en la costa, algunos, ay Dios, la mayoría solo por ganarse el dinero llegan a marcar el día. Ya llegaron las 12, dinero, el trabajo, hay que se quede. Así lo hacen muchos. Sí, ¿verdad? De veras, qué gente es, hombre. Pero aquí hay un hombre extraordinario. Y hermanos, debemos de aprovechar este pasaje. Y dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínense, hermanos, qué maravilla, ¿no? Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Yo quisiera de esos trabajadores. ¿Cuántos quieren? Una maravilla, ¿no? ¿No es cierto, hermanos? Entonces, la integridad de José en este proceso. Miremos un poquito, hermanos, la integridad de José. Dios quiere ver nuestra fidelidad, hermanos, en tiempos difíciles. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Lo voy a repetir. Dios quiere ver nuestra integridad y nuestra fidelidad también en tiempos difíciles. ¿Es cierto o no es cierto? No solo cuando nos va bien, ¿verdad? Entonces sí le sirvo a Dios, entonces sí doy mis ofrendas, entonces sí doy mis diezmos. Pero cuando me va mal, no. Miren cómo actúa José. Y esa es la clave realmente. Si usted la quiere aprovechar, por supuesto. Si yo la quiero aprovechar, por supuesto, hermanos. Pero yo veo a un hombre que está pasando duros procesos y que está, hermanos, actuando correctamente. Fíjense que en casa de Potifar fue asediado por la señora Potifar. Me imagino que era una mujer muy hermosa. ¿Cuánto lo creen? José era hermoso, ¿verdad? Y esta mujer le gustó a don José y comenzó a asediarlo sexualmente. Pero ¿cuál fue la postura de José? Aprovechate, Matías, que esto no es de todos los días, ¿verdad? No, Dios guarde. Aunque era un jovencito, tenía una integridad bárbara. Maravillosa integridad de este hombre. Aunque era un jovencito, hermanos, con toda la fuerza de la juventud. Miren cómo le responde a la señora. Génesis 39, 7 al 9 dice: aconteció, ayúdenme a leer, creo que va a aparecer aquí. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Van conmigo? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Oigan, no hay otro mayor como yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué maravillosa respuesta, ¿no, hermanos? ¿Qué se necesita para que Dios nos bendiga en las pruebas? Integridad, fidelidad. ¿De acuerdo, hermanos? Debemos de comprender eso, porque hay gente que se queja: estoy pasando una prueba terrible, pero no somos fieles ni en las pruebas, pero no somos íntegros en las pruebas. ¿Y cómo vamos a pasar la prueba? Nos quejamos de pruebas a veces, pero hermanos, si tomamos la actitud correcta, la prueba Dios nos la resuelve y pasamos rápido. Pero si tomamos la actitud incorrecta en la prueba, Dios no nos puede sacar. ¿Es correcto o no es correcto? Aquí está José. Él está en un país extraño, digamos, lo llevaron a Estados Unidos, ¿verdad?
Allá están. ¿Quién los mira? ¿Quién los mira? Solo Dios. Pero este hombre está confiando en Dios. Este hombre le dice, no, tenía un gran respeto por su amo, pero dicen, ¿cómo le quedaría yo mal a mi amo? Pero agrega algo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿No les parece eso extraordinario, hermano? Tenía respeto por ese hombre que le había dado confianza y tenía un gran respeto por Dios. ¿Cuánto lo estamos haciendo así, hermanos? ¿Sí? Porque de eso se trata, ¿verdad? Ahora,